Ignacio González Prieto es un queridísimo, una queridísima persona y un gran periodista, además que se ha dedicado a todo este tema, ¿no es cierto?, del tema de los policiales, con mucho conocimiento profundo, científico y demás, y queremos compartir con él unos minutos para, obviamente, tener información e interpretación de lo que representa esto, ¿eh? Más, por supuesto, Ignacio forjó su carrera acá en Radio Rivadavia, ahí algún día lo tendremos de vuelta. Hola Ignacio, ¿cómo estamos? Bella mañana. ¿Cómo está, Nelson? Buen día, muchas gracias por el llamado. Por favor, a vos. Bueno, contanos, Ignacio, qué se va sabiendo, vos además tenés información muy precisa y muy actualizada de esto, de este personaje que ha aparecido, el pequeño J, y qué representa en este contexto de ese submundo del cual todos desconocemos. Bueno, hoy tuve una reunión a la mañana, Nelson, que cambia totalmente la óptica de todo lo que se venía marcando. Hay Bien. algunos datos que me parece que es importante pulirlo. Se ha dado información incorrecta y Ajá. se han hecho interpretaciones que no corresponden. Vamos a pulir un poco Dale, dale. la información que me parece muy importante. Acá hay algo que, bueno, evidentemente genera muchísimo dolor en la familia, pero que, bueno, forma parte de la realidad, y esto ya es una confirmación para la investigación. Hubo una reunión muy importante en las últimas horas, donde participó el fiscal general de La Matanza, los fiscales que estaban investigando, tanto Duplá como el doctor Arribas, que ahora va a asumir la investigación, que es el fiscal de homicidios, con todos los jefes policiales. El tema es el siguiente: las tres chicas, las tres víctimas, ejercían la prostitución. Esto estaba en conocimiento de la familia. Ya la policía pudo averiguar que habían tenido algunos episodios vinculados a la metodología conocida como viudas negras, que de hecho habían robado algún tipo de elementos a clientes, y que esa mecánica la lleva prácticamente a un capítulo que es una especie de firma de sentencia de muerte, porque la investigación comprobó que robaron 3 kilos de cocaína de máxima pureza a uno de esos clientes. Eso está evaluado en el mercado entre 50 y 60 mil dólares, y uno de esos clientes fue el que armó este plan macabro, que, bueno, un plan que ya se pudieron determinar cosas muy importantes. Es muy impactante lo que estás diciendo, Ignacio, que hasta el momento estamos escuchando acá todos con Claudio Saboya, Juan Manuel Tucci y también Gonzalo Áñez, porque esta es información que por lo menos creo no estaba disponible con esta contundencia, claro. ¿No es cierto? Realmente... Se hablaba del valor, pero no se hablaba además, pongo el contexto para quien empezó a escuchar ahora. Ignacio González Prieto está diciendo esto después de haber tenido una reunión con fuentes importantísimas vinculadas a la causa. Así que te seguimos escuchando con enorme interés y impactados, ¿no? Y además, Nelson, esta persona, el autor intelectual, armó una trampa. La trampa es un plan criminal perfecto. Nosotros este tipo de cosas la enseñamos en la universidad. A mí no me sorprende para nada. Son metodologías utilizadas en distintas geografías del mundo, metodologías usadas en Colombia, en México, en Perú. Lo que hicieron fue montar una trampa donde generan un engaño. El engaño es simular una fiesta. Hay una persona que contacta a Lara, la chica más chica, la de 15 años. Ella es la que se encarga de llamar a las otras. Rompen su rutina. Su rutina era viajar en un auto de una aplicación. Generalmente usaban la aplicación Didi. Ese día suspenden el viaje, pactan un encuentro en una estación de servicio, ya no se reúnen en la casa de ninguna de ellas, y ahí es donde aparece la camioneta blanca. La camioneta blanca tiene, acá les voy a dar otro dato nuevo, la camioneta blanca tiene 2 personas que fueron contratadas como choferes, 2 hombres, que son los encargados del traslado. Esos 2 hombres todavía no fueron encontrados. Previamente a eso ya se comprobó que hubo un llamado a los dueños de la casa que les dijeron: preparame la casa, necesitamos la casa preparada, para que se montara esa fiesta. También los peritos forenses, sobre todo los especialistas en topografía, llegaron a la conclusión que el pozo había sido cavado un día antes, es decir, ya estaban hechas las fosas donde iban a enterrar a las chicas. En el lugar yo estuve trabajando, recorriendo la zona y conversando con muchísimas personas. Era una reunión de más de 10 personas.
De hecho, le doy un detalle, en un kiosco fueron a comprar 12 latas de cerveza y fueron a una parrilla a comprar comida para los que estaban en la casa. Y la transmisión de la videollamada no fue por TikTok y no fue por Instagram, fue por una red social especial que están utilizando los narcos para comunicarse. A partir de todo eso, montaron la escena del patio. ¿La escena del patio cuál es? Amordazan a las chicas inmediatamente, esto también se determinó en la pericia, estaban amordazadas para que no pudieran gritar ni hablar. Yo conversé con 2 personas que viven en las casas de al lado de la casa principal. Lo que me dijeron es que durante el viernes y la madrugada escucharon música de manera constante, pero que no les llamó la atención porque en la casa siempre se escuchaba música. Las chicas, para que no se movieran, fueron atadas de pies y manos, las fueron matando de manera secuencial, primero mataron a una, después mataron a otra, después mataron a otra, para que ellas fueran viendo cómo mataban a sus amigas, y mientras se hacía esta transmisión. Luego las colocaron en bolsas, le colocaron piedras, que es un método muy común de enterramiento, colocaron algo de cemento, hicieron el pozo, por lo menos tenía 2 metros de profundidad, y a partir de ahí lo taparon. Teniendo en cuenta además, un dato muy importante, que la semana del crimen había sido una semana de tormentas, con lluvia, con viento, con humedad, y lógicamente el terreno es perfecto para hacer una maniobra de enterramiento y tratar de disimular de alguna manera el movimiento de la tierra. Impactante relato, el que nos acaba de hacer Ignacio González Prieto, con una cantidad de detalles y de información precisa que, insisto, está narrando, está en la causa judicial, para que sepamos, y además Ignacio estuvo allí. ¿Sí? Vamos con las preguntas, dale, sí, Claudio. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Claudio, ¿qué tal? Buen día. Contabas y empezaste con esta intervención tremenda diciendo hay información que cambia mucho cómo venimos interpretando lo que pasó. Y empezaste contando un poco sobre la historia de las chicas, vos porque sos un especialista espectacular en temas de criminalística, es algo habitual, no es que se investiga a la víctima porque se la culpabiliza de su propio crimen, exactamente, sino para tener información, exactamente. Entonces quería un poquito que partiera desde ahí, desde tu sapiencia, y desde luego ver, bueno, esta información de que eran viudas o habían ejercido robos eventualmente con la modalidad esta de viudas negras, el tema se conocían entre sí y habían hecho cosas juntas, hipotéticamente en el delito también. Sí, eso es uno de los datos que pudieron averiguar. A ver, es una situación incómoda, yo entiendo perfectamente el dolor de la familia o las sensaciones que le pueden causar a la gente que nos está escuchando, pero hay, por ejemplo, hay un método en criminalística que se llama autopsia psicológica, que es la reconstrucción de la vida de la víctima, y eso se reconstruye a partir de comunicaciones telefónicas, mails, redes sociales, testimonios de amigos, familiares, gente conocida, y bueno, un poco la policía está trabajando en ese aspecto, ¿no? Tratando de reconstruir la vida que tenían, y a través de esa reconstrucción han logrado llegar a este tipo de elementos. Es así. Ignacio, ahora, esta estructura, ¿no?, de este pequeño J y demás, ¿ya entonces las conocían o alguna de estas chicas? Y ese robo, esa apropiación de droga, ¿lo habían hecho a la organización a la cual pertenece este individuo que tendría 22 o 23 años? El tema es así, lo están buscando a él, en este momento lo están buscando a él, a este, entre comillas lo diría Nelson. Yo en eso tengo un criterio un poco distinto a lo que planteó el ministro Alonso hace 2 días. Tengo criterios un poco distintos, no veo una organización multinacional ni nada por el estilo. Sí veo una conexión local, un fenómeno que lo venimos estudiando hace muchísimo tiempo, que se llama marginalidad violenta. Dentro de la marginalidad violenta entran estos nuevos narcos, esta nueva generación de narcos, que se criaron, aunque a ustedes les parezca mentira, aunque se criaron mirando películas, mirando series y tomando algunos de los relatos cinematográficos de los líderes narcos,
Y entonces ellos tratan de hacer exactamente lo mismo que ven, por ejemplo, en las series de Escobar Gaviria. No tienen la estructura necesaria para desarrollar planes criminales de esas características, sin embargo, sí tienen un gran componente, entre comillas, de coraje y de violencia, y además un afán desmesurado de querer crecer, y ese crecer es a plata y fuego, es decir, están dispuestos a ser crueles con los enemigos, con los posibles competidores y hasta con la gente propia de la banda. De hecho, ya en la investigación hay que hubo a gente que para que vendiera droga los han golpeado y hasta los han violado, a la misma organización que formaba parte este joven. Y de hecho, cuando la policía va a hacer los allanamientos a la Villa Zabaleta, le habían puesto como unas especies de trampas eléctricas y hubo varios policías que casi se electrocutan. Ya. Así que ojo con esto, porque estamos frente a organizaciones narcos que quizás no tienen las grandes estructuras de las que siempre hemos conocido, pero que son absolutamente crueles y peligrosas. Ignacio, abrazo grande, aquí Juan Manuel Tucci. Quería consultarte acerca de dos cosas. Hablaste algo acerca del crecimiento y del dinero a toda costa, que es algo que si uno también analiza un poco las redes sociales de estas chicas que fueron asesinadas, también da una sensación así, ¿no? De un crecimiento, de un avance social netamente a cuesta de dinero. Lógicamente los narcos lo hacen vendiendo droga y cometiendo esta clase de delitos. Pero digo, ¿en qué punto se unen? Porque son gente muy, muy joven, ¿no? Estamos hablando de máximo 23 años, el principal acusado, chicas de 20, 21 y 15, y se habla incluso que hasta la de 15 era la jefa de la banda, digamos, o la que mandaba en definitiva. ¿Qué tan de real hay todo esto que ya en la calle, en el comentario de la gente, se ha tornado ya un tema social del cual todos opinan y todos hablan, y vos tenés mucha más información, por eso quería preguntarte? Mira, yo en este momento estoy escribiendo una tesis de posgrado que está basada en la lucha por el territorio narco en Rosario y en las ciudades de los alrededores, pero que le encuentro mucho punto de contacto a esto. ¿Por qué? Porque en parte de la tesis lo que estoy desarrollando es, en un capítulo especialmente, lo que son los sicarios, los que son los soldaditos narcos, pero del otro lado, en la vereda de enfrente, están las víctimas. Las víctimas tienen, por clasificación de nomenclador internacional, esto lo hizo Mendelssohn, un teórico que estudió la victimología, él habla de las víctimas inocentes y de las víctimas imprudentes. Yo creo que dentro de los que son la victimología, las chicas, las víctimas de esto, tienen cierto grado de inocencia y tienen cierto grado de imprudencia. ¿Por qué? Porque se metieron en la boca del lobo. Entonces, cuando vos haces un análisis como este, vos lo que te das cuenta es, mira, te voy a trazar una especie de frontera. De un lado vos tenés, para todas las personas que desde el punto de vista aspiracional quieren tener más dinero, a ver, ¿qué es lo que se imaginan este tipo de víctimas? Quieren ir al mejor hotel, quieren vivir en un country, quieren tener un auto de lujo, quieren tener dólares, quieren viajar en aviones, quieren tener la vida de Guandanara, quieren salir de la villa donde se criaron, quieren tener una proyección de vida, ir a la mejor peluquería, al solarium, tener un marido lindo, famoso, etcétera. Entonces, lo que vos tenés que analizar en este tipo de fenómeno, que es un fenómeno criminológico de fondo, es que de un lado tenés las pocas posibilidades de aquellos que se exponen a esta situación de violencia, donde tenés o terminan en la cárcel o terminan viviendo en la calle como marginales. Dentro de la marginalidad está la prostitución o la venta de drogas, o terminan en el cementerio. Y del otro lado, en la otra vereda, la única forma de combatirlo a esto es con el Estado y la política comprometida como corresponde. Lo combatís con trabajo, urbanización, colegios, clubes, capillas, comedores, salitas sanitarias. Es decir, el retroceso del Estado es el avance de los narcos. Y un Estado que pasan los gobiernos
y tiene cierto tipo de complicidad, negligencia, y ni hablemos de la policía. Ese La es policía también tiene un gran componente acá. un tema. Estamos hablando con Ignacio González Prieto, que nos está dando muchísima información junto con análisis de lo que está representando este caso. Acaba de dar información que no era conocida hasta el momento. Para esto no para justificar nada, sino para entender lo que pasó. Dale, Gonzalo, sí. Gracias, Nelson. Nacho, ¿cómo andas? González por acá. Impresionante, Hola, la verdad, Gonzalo. todo lo que contaste. Ahora, yo te quería hacer una pregunta un poco más allá, porque mencionás, ¿no? Pequeño J, y bueno, esta organización que indudablemente tenía cierta capacidad logística, pero digo, ¿cuántos como Pequeño J hay? Digo, en el conurbano, en esta zona, para tomar Muchos. magnitud también de a lo que nos estamos enfrentando como país, ¿no? Tantas advertencias, tantas alertas durante los últimos años del crecimiento del narcotráfico, de lo que pasa en el conurbano, lo que pasa en Rosario. Digo, ¿cuántos hay, cuántas organizaciones como estas hay? Que no sé si son muy grandes, si son medianas, si son pequeñas. Muchos. Lamentablemente muchos. Y esto empezó a mediados de los años 90, para que ustedes tengan una referencia. Es decir, acá hubo toda una situación, hubo grandes complicidades políticas y responsables, porque si uno hace un análisis, a ver, para hacer un buen análisis de esto, del fenómeno, hay que ver que la situación del narcotráfico se gesta en primera instancia en Colombia, en la década de los 80 es donde se consolida, luego hay un efecto de transmisión hacia los cárteles mexicanos, luego empieza a impactar más aquí en la región, en Perú, en Bolivia, y después ya, a partir de los 90, ya empieza a entrar muy fuerte en la Argentina, y yo no me canso de decirlo cada vez que tengo la oportunidad en cualquier medio, no nos quedemos solamente con la visión de lo que ocurre en Rosario. El narcotráfico lo tenemos en todo el país. Argentina ya no es Argentina, a ver, para que quede claro, yo sé que esto molesta, pero es la realidad. Argentina ya no es un país de tránsito. Argentina es un país de tránsito, es un país de consumo, es un país de producción de drogas con cocinas, es un país de bandas armadas, algunas conexión internacional, otras locales, y es un país exportador de droga, y es un país altamente consumidor de droga, sobre todo de cocaína. Tremendo. Y esas bandas, que es un poco la pregunta que vos me hacías, esas bandas, que es un poco el objetivo principal de la tesis que yo estoy haciendo, es la lucha por el territorio narco. Antes se peleaban por regiones, después empezaron a pelearse por provincias, después empezaron a pelearse por barrios, después empezaron a pelearse por esquinas, después empezaron a pelearse por veredas, y ahora se pelean hasta por casas. Es un enfrentamiento cara a cara. Es como si vos tuvieras un hormiguero y vos pateás el hormiguero. Cuando pateás el hormiguero tenés las consecuencias que tuvieron en Rosario, donde los grandes capos narcos fueron a la cárcel, pero todas las segundas, las terceras y las cuartas líneas siguieron en acción, y además tenés otras bandas mucho más pequeñas que tienen el sueño de ser como aquellas. Claro. Entonces es una batalla constante. Esto es una guerra y aspiracionalmente ellos sueñan con un narcoestado. Ese es el concepto de fondo. Impactante. Alarmante. Impactante. La última que te hacemos, estamos hablando con Ignacio González Prieto, que ha dado información de primera de la causa, que no se conocía, y te agradezco mucho que nos las hayas dicho. Después lo vamos a estar escuchando a Ignacio ahí en el noticiero en Canal 13 y en TN. Y además una capacidad de análisis. Quiero, sí, en este minuto final, porque el tema de la policía no es menor, Ignacio, es decir, acá sorprende mucho que nada. La policía no los haya identificado, que esa casa estuviera absolutamente, entre comillas, ignorada, que nadie lo supiera, que no le tomaran la denuncia, es decir, algo la policía, digamos, tiene responsabilidad y es copartícipe, algún elemento de eso, ¿no? Es imposible, a ver, Nelson, hay una cuestión básica. La policía es la estructura estatal más antigua del mundo. La policía sabe absolutamente todo. Sabe todo. Es una organización que tiene un amplio conocimiento y dentro de esa fuerza hay muchísima gente que trabaja de manera profesional y de manera seria, y hay otros que no.
Lo que pasa que acá hay que tener en cuenta que el volumen de dinero que genera el narcotráfico no lo genera ningún otro tipo de actividad, y es volumen en negro y es volumen de dinero líquido. Y acá también metámonos en las responsabilidades políticas. Sí, claro, Hay por muchos supuesto, por políticos, supuesto. acá estamos hablando de intendentes, concejales, diputados, senadores, punteros políticos, gente muy importante que sabe perfectamente que esto ocurre, porque si no, sería imposible tener, por ejemplo, como fue en su momento, la banda de Jackie Chan en La Matanza, Sí, sí. Mameluco Villalba en San Martín, Dumbo en Lugano y Soldati, Marcos Estrada González en el Bajo Flores. Estoy hablando de narcos locales. Si yo le quiero buscar conexión internacional, la puedo encontrar. Y además Argentina tiene firmada una sentencia de muerte con el narcotráfico, porque no nos olvidemos que acá ya tenemos, y eso lo sabe muy bien Gonzalo, acá ya tenemos la presencia del Tren de Aragua, que es uno de los grupos narcocriminales más crueles del mundo, que viene desde Venezuela y que ya tiene una presencia muy importante en la zona andina y que tiene ya un impacto sobre todo en Chile y Perú. Tenemos el Comando Capital y el Comando Vermelo de Brasil, que ya está en la triple frontera, actuando mucho en Paraguay y Brasil, ya con presencia en la Argentina. Acá hace un tiempo tuvimos presencia de las maras de Centroamérica en Mira, Ciudad Evita, mira. y además ya tuvimos presencia del narcotráfico internacional con grandes bandas, y acá pasaron varias cosas. No nos olvidemos del triple crimen de General Sí, Rodríguez, claro, claro, que es claro. muy parecido al Sí, triple crimen de estas chicas, claro. es muy parecido. ¿Mm? No nos olvidemos lo que pasó con la efedrina, y les voy a dejar una frase final. Ojo con el fentanilo, Ajá. ojo con el fentanilo. Yo lo estoy siguiendo al tema del fentanilo, estoy guardando todos los días, cada vez que hay una banda o que hay un secuestro del fentanilo, yo lo guardo en mi oficina. Porque ojo con el fentanilo, porque pasa igual que la efedrina. Correcto. La efedrina empezó igual que el fentanilo, eran pequeñas cantidades a un costo muy bajo hasta que alguien vio el negocio y se transformó en un negocio monumental con complicidad del Estado y con mucha corrupción, y después se transformó en algo incontrolable. Ignacio González Prieto, hemos escuchado esta media hora, esta catarata de información de primer nivel. Te voy a pedir en el cierre que recuerdes con lo que comenzaste esta última información que tuviste de estas conversaciones con fuentes hoy temprano a la mañana, Ignacio. Sí, el dato más importante, Nelson, es la información es que fue una venganza de un grupo de narcotraficantes porque hubo una retención de parte de una de las chicas, por lo menos, de 3 kilos de cocaína, que está evaluado entre 50 y 60 mil dólares, y eso desencadenó todo un plan criminal donde hubo choferes que la fueron a buscar, una preparación de una casa, un pozo excavado un día antes, todo un plan criminal desarrollado dentro de la casa, toda una transmisión a través de una red social para el grupo, para que vean lo que estaban haciendo, y luego hubo todas maniobras para tratar de ocultar los cuerpos con cuerpos amordazados, atados de pies y manos, dentro de bolsas, con piedras, con cemento, y además un pozo de 2 metros de profundidad, con un error, porque un día se lo dije a Mirta Legrand, no existen los crímenes perfectos, sí existen las malas investigaciones, y en este caso, haber dejado activado el celular de la chica de 15 años, de Lara, Claro. fue lo que terminó delatando a los delincuentes. Ignacio González Prieto, por Rivadavia. Impactante, Ignacio. Desde ya muchísimas gracias. Y una calidad informativa de análisis única. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nelson. Que tengan un buen día. Bueno, nota tremenda, ¿eh? Tremendo lo Tremendo. que Qué hoy alarmante, volcó ¿no? acá, sí, como información ha contado Ignacio González Prieto cuál es la información disponible en la investigación sobre el caso. Por eso quise que cerrara con esto. Digamos, lo que acaba de transmitir Ignacio González Prieto es lo que tiene la justicia hasta este momento en la investigación de este caso impactante.